Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Que se escuche Colombia. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Muy buenas noches, una vez más, amigos y hermanos en Cristo. Estamos una vez más acá en este discipulado y espero que esté aportando a su formación y podamos entender también todas las cosas que la Iglesia ha vivido en estos 2000 años de historia. Recuerde que estamos viendo ya la Iglesia medieval, donde se vivió una época de 1000 años, casi 1000 años, de un oscurantismo, donde la Iglesia se desvió de la palabra, se desvió de los propósitos de Dios y surgió una iglesia totalmente diferente. Muchos se preguntan de dónde salió la Iglesia Católica y esto lo estamos viendo ya a partir de la tercera etapa de la Iglesia, que es la Iglesia Imperial. Vemos ya los rasgos del inicio de lo que sería llamado hoy y conocido hoy como la Iglesia Católica Romana. Estamos hablando acerca del Santo Oficio de la Inquisición, que se dio ya terminando el periodo medieval, la etapa medieval de la Iglesia, pero que tuvo sus repercusiones serias y fuertes, y que mucha de este proceso del oficio de la Inquisición fue patrocinado, fue promovido por los papas. Inicialmente no se trataba la Iglesia lo que utilizaba contra las herejías o las personas que se volvían herejes según ellos era la excomulgación, que era retirar o sacar, no permitir que las personas volvieran a la congregación. Pero ya luego se establece la Inquisición como un método para corregir herejías, simplemente que inicialmente era descubrir las herejías y mirar a los culpables, ponerles el castigo. Pero poco a poco la Inquisición fue tomando una forma violenta y ya se llegó a la confesión de mucha gente por medio de las torturas. Estamos entonces hablando acerca de que inicialmente no era un tribunal permanente, sino que los obispos no podían estar al frente de esto, entonces delegaron a otras personas, especialmente a los dominicos, y a otras personas para que se encargaran de esto de la investigación y los procesos inquisitorios.
Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Le voy a invitar a que oremos al Señor y que Dios nos siga ayudando en su palabra. Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas en todas las cosas. Oramos, Padre bueno, que nos guíes en todo momento, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad y que nosotros, Señor, en esta noche podamos entender tu palabra y podamos, oh Dios, valorar todo lo que tú has hecho para que hoy nosotros estemos en tus caminos con libertad. En el nombre de Cristo, danos sabiduría y ayúdanos, Padre. Te lo pedimos con humildad, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús nos advirtió en las señales antes del fin. Por supuesto, estamos hablando de un discurso que tiene mucho que ver con los eventos del final, pero que dentro de estos eventos también se pueden tomar cosas que surgieron a medida que la iglesia iba avanzando. El Señor habló acerca de los falsos profetas, como vimos que ya habían herejías, vimos que la iglesia estaba con prácticas contrarias a la palabra de Dios. Y vamos a mirar entonces cómo fue la Inquisición española y las causas de esta Inquisición. En la palabra del Señor encontramos al Señor Jesús advirtiendo de que muchos aún al perseguir a su pueblo, a perseguir a los que seguían a Jesús, pensarían que le están rindiendo culto a Dios, que están sirviendo a Dios, cuando en realidad estaban en contra de Dios. Entonces nosotros debemos ser claros y entendidos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para evitar caer en cosas que no son. Ahora, muchas personas pueden hacer de un versículo una doctrina, pero uno tiene que mirar y aprender a mirar toda la Biblia, o sea, el versículo en contexto, en que dice toda la Biblia. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros no analizamos la palabra, cuando no leemos la palabra, vamos a ciegas y se pueden introducir prácticas que aparentemente son buenas, pero que no son dadas por Dios. Por decir algo, el bautismo de niños, el Señor no habla de eso, el Señor habla de presentarlo. De hecho, al Señor Jesucristo no lo bautizaron, a Él lo presentaron en el templo a los 8 días de nacido, como era la costumbre, como dice la palabra. Entonces, hay prácticas que se dan, el purgatorio, la gente sigue creyendo en el purgatorio, cuando la Biblia no plantea eso. La Biblia dice que solo hay 2 lugares al morir, o el cielo o el infierno, pero no hay un lugar intermedio. Ahora, nosotros decimos, si hay un lugar intermedio, ¿en qué sentido? Los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Los que mueren en Cristo van a un lugar de descanso, no están dormidos, es un descanso activo, pero no es un purgatorio, porque ellos ya son salvos. Y los que mueren sin Cristo van a una antesala, a un lugar llamado el Hades, que es al lado del infierno, precisamente, al lado del abismo, perdón. Y este lugar es un lugar ya de tormento, pero de allí no salen sino para el juicio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas doctrinas que van contrarias a la palabra. Continuando entonces con el tema, que esta información viene de un documento del Congreso de la República, de aquí de Colombia, y es un documento bien completo. Entonces, dice que la Inquisición en España, a inicios del siglo XIII, España estaba constituida por los pueblos visigodos, mayoritariamente católicos y asimismo por diversos grupos religiosos, entre los cuales cabe destacar la presencia de la mayor comunidad judía del mundo. Dichos pueblos coexistían en medio de una reconocida libertad religiosa, sin más limitaciones que algunos incidentes esporádicos. Como es sabido, en el año 711 se produjo la invasión musulmana a la península ibérica. Dicha invasión tuvo a un mismo tiempo carácter religioso, político, social y económico. La conquista, el dogmatismo, la intolerancia y el fanatismo y los abusos de los musulmanes hicieron surgir los odios y la intolerancia religiosa. Los católicos, por su parte, no renunciaron a su fe, se refugiaron en el norte de la península ibérica, en el llamado Reino de Asturias,
y desde allí se enfrentaron a los invasores musulmanes en una larga y cruenta guerra que con intervalos de paz duró desde el año 711 hasta 1492, en que con la toma de la ciudad de Granada cayó el último baluarte moro en España. Es necesario comprender que la intolerancia religiosa fue el común denominador de la época, que cada persona veía en las otras de diferente creencia a un enemigo de Dios y del rey, con las que estaba en una lucha constante por la supervivencia y el dominio absoluto de los territorios. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de la Inquisición española? La primera es la amenaza judía. Indiscutiblemente, la causa más importante que directamente motivó la creación del Tribunal Hispano fue la denominada amenaza judía. Las graves crisis económicas que sacudieron a Europa durante los siglos XIV y XV, a las cuales contribuyeron las pestes y epidemias que originaron una caída demográfica sin precedentes, condujeron al empobrecimiento masivo de la población y a restricciones económicas de la corona. En medio de la crisis, los únicos que consolidaban sus posiciones económicas eran los prestamistas y los arrendatarios de los tributos reales, oficios virtualmente monopolizados por los judíos. Estos prácticamente se habían convertido en dueños de las finanzas hispanas. Una de las razones de tal situación era el hecho de que los préstamos con intereses se consideraban moralmente cuestionables por estar incursos en el pecado de usura, mientras que los judíos los consideraban perfectamente lícitos. Además, se les cuestionaba por la administración que realizaban del cobro de los tributos reales, oficio de por sí poco comprendido en todas las épocas, responsabilizándoles por su falta de transparencia en el manejo de las cargas impuestas por los soberanos. Por si fuera poco, los judíos eran vistos como un Estado dentro del Estado, pues antes que buenos y leales súbditos de la corona eran, por sobre todo, judíos, una nación sin territorio y por ende en busca de uno propio. Estas razones y las diferencias religiosas alimentaron el antisemitismo, el cual surge como una expresión de la animadversión a una burguesía que se enriquecía en medio de la pobreza generalizada, el resentimiento con los cobradores deshonestos de impuestos y el odio a los usureros. En este contexto se produjeron diversos sucesos y protestas antijudías que echaban la culpa de todos los males de la época a la benevolencia de las autoridades para con el pueblo de Isida, por lo cual supuestamente Dios castigaba a la población. Por su parte, los judíos también protagonizaron algunos sucesos sangrientos contra los católicos, lo cual contribuyó a que los ánimos se levantaran. Adicionalmente, a fin de ascender a en la pirámide social y lograr posiciones reservadas a los católicos, o por evitar los prejuicios y las restricciones en su contra, muchos judíos se convirtieron falsamente al cristianismo, recibiendo el bautismo y participando externamente de su culto, mientras en privado y casi públicamente seguían con sus anteriores prácticas religiosas. Esta conducta dual hizo que se ganaran las iras de los verdaderos cristianos que veían a los judío convertidos alcanzar las más altas dignidades y cargos de la sociedad, el Estado y la propia Iglesia constituyéndose en una especie de infiltrados con la finalidad de conquistar el poder e imponer en beneficio propio su religión y su organización política, social y económica. Al ser establecida la Inquisición, durante los primeros años de su existencia, se encargó principalmente de controlar a los judeoconversos, ya que para que alguien fuese procesado, tenía que haberse hecho libre y voluntariamente católico. Sin embargo, la situación de los conversos se complicó, pues se veían presionados por sus familiares y allegados judíos para que retornasen a su antigua religión, y al hacerlo incurrían en apostasía y por ende se sujetaban al control de la Inquisición. Después de haber fracasado todos los intentos de los monarcas por asimilar a los judíos pacíficamente, terminaron por decretar la expulsión de todos aquellos que no se convirtiesen al cristianismo. Por entonces, desde mucho tiempo antes,
El antisemitismo era un sentimiento común en la mayor parte de Europa. Así, antes que de España, los judíos habían sido expulsados de Inglaterra, Francia y otros reinos. Además, habían sido víctimas de crueles matanzas y persecuciones en Alemania. Estamos mirando este sentimiento antisemitista, que es el odio hacia los judíos, y todavía lo vemos el día de hoy en muchos lugares y muchas personas aún expresando cosas delicadas. Sabemos por la palabra de Dios en Génesis 12 que Dios bendijo a Abraham y a sus descendientes, y aún la palabra de Dios tan fuerte: benditos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Entonces, esta es una situación sumamente conflictiva. Estamos hablando entonces del año 1480 y avanzadito, ¿cierto? 1480 en adelante, donde se da esta cruel situación contra el pueblo judío. ¿Qué debemos hacer entonces? Mirar y analizar lo que estamos nosotros viendo hoy. La segunda causa de la Inquisición española, la primera es los judíos, ¿cierto? El poder judío. La segunda, la afirmación del poder real y el surgimiento de España. En la Edad Media se explicaban el origen y el sustento del poder político como una consecuencia directa de la voluntad divina. La religión era el sustento de la sociedad y del Estado. La moral era la base del ordenamiento jurídico. Las luchas religiosas solían darse alimentadas por pugnas políticas. Así, las autoridades católicas veían en cada musulmán o judío no solo un hombre de otra religión, sino también un conspirador potencial contra su poder, contra el régimen y sus fundamentos, contra la paz social y la tranquilidad pública. Por ende, un enemigo político. Además, este supuesto doctrinal se veía confirmado por hechos históricos: la invasión y los continuos ataques de los musulmanes, las alianzas entre estos y los judíos contra los reyes católicos, el apoyo de los moriscos a los ataques musulmanes contra las costas de Andalucía, las conspiraciones de los moros para propiciar una invasión turca a la península ibérica, entre otros. Por otro lado, durante la reconquista de la península ibérica se formaron dos grandes reinos católicos, Castilla y Aragón. Isabel de Castilla se casó con Fernando, príncipe heredero de la corona de Aragón. 5 años después, Isabel se convirtió en reina de Castilla, y en otro lapso igual, Fernando fue coronado como rey de Aragón. El matrimonio de ambos no originó la unificación de España, porque ambos reinos seguían siendo independientes el uno del otro. Isabel y Fernando concibieron el proyecto de centrar en ellos el poder político anteriormente disperso en la nobleza, llevando a la postre a la unión de sus coronas en un solo estado. Para ello, entre sus primeras medidas, procedieron a crear 5 consejos reales, uno de los cuales fue el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Esta es la primera institución que, con un solo jefe común, el Inquisidor General, para ambos reinos, tuvo bajo su poder toda España y sus colonias. Así, los reyes emplearon la unificación espiritual con una finalidad claramente política: la unidad española. De esta manera nació España, forjada en la milenaria lucha contra los infieles, consolidada en las pugnas contra los judaizantes, alimentada en las guerras con los protestantes, confirmada en la vasta tarea de evangelizar todo un nuevo mundo, baluarte de la fe católica, siempre defensora de la cristiandad y de la fidelidad a la Iglesia, siempre devota. Entonces, encontramos a España con esta condición, que es difícil de ignorar. No podemos ignorar los inicios de ella. La creación. La Inquisición española fue creada previa autorización del Papa Sixto IV por los Reyes Católicos en 1478. 2 años después inició sus acciones en la ciudad de Sevilla, para expandirse posteriormente por el resto de España y sus colonias. Por aquel entonces, la monarquía española,
para centralizar y organizar su poder, tenía constituidos 5 consejos reales: Castilla, Aragón, Hacienda, Estado y el de la Suprema y General Inquisición. La corona empleó a este último como un organismo de control social, dirigiendo sus esfuerzos tanto a la defensa de la fe y la moral pública y privada, así como a la de la fidelidad a los monarcas y la paz social. Entonces, ya la Inquisición adquiere, según lo que estamos viendo, adquiere otra connotación. Ya no se trata solamente de librar a la Iglesia de las herejías, sino que ahora adquiere una connotación de fidelidad a los monarcas y a la paz social. Es decir, que ya también tiene una connotación política, llamemos así. ¿Cuáles eran los procedimientos entonces? Cuando una persona era denunciada ante el Santo Oficio por algún delito que estuviera comprendido en sus competencias, este iniciaba la respectiva investigación. El tribunal tenía competencia sobre los siguientes tipos de delitos. 1. Contra la fe y la religión, en este caso las herejías, la apostasía, las blasfemias, entre otros. 2. Contra la moral y las buenas costumbres, la bigamia, las supersticiones, sea por brujería, adivinación u otras cosas. 3. Contra la dignidad del sacerdocio y de los votos sagrados, decir misa sin estar ordenado, hacerse pasar como religioso o sacerdote sin serlo, solicitar favores sexuales a las devotas durante el acto de confesión, entre otros. 4. Contra el Santo Oficio. En este rubro se consideraba toda actividad que en alguna forma impidiese o dificultase las labores del tribunal, así como aquellas que atentasen contra sus integrantes. Y 5. El tribunal actuaba asimismo como censor. Mientras que las autoridades civiles ejercían la censura previa a la publicación de cualquier escrito, la Inquisición ejercía la censura posterior. La realizaba a través de 2 modalidades, la purgación o la prohibición. Se pedía al denunciante que aportase pruebas u otros testimonios que avalasen sus declaraciones. De existir al menos 3 realizados por personas honorables y que no tuviesen ninguna animadversión contra el denunciado, se daba inicio al proceso, para lo cual detenían a este. Las denuncias eran cuidadosamente revisadas por los inquisidores, quienes disponían investigaciones complementarias. Generalmente consultaban el caso con los calificadores, especie de asesores con los que contaba el tribunal, quienes hacían el papel de instancia previa al inicio del proceso inquisitorial y su fallo podía dar lugar a archivar el expediente. En este caso quedaban la denuncia y lo actuado en una especie de suspensión indefinida, que podría ser resuelta en el futuro ante una nueva denuncia o reiteración de las anteriores, así como en el caso de la presentación de pruebas o testimonios adicionales. Los calificadores eran expertos en materia teológica y jurídica. Generalmente eran autoridades eclesiásticas del más alto nivel o catedráticos especialistas en el tema. La opinión de ellos era tomada como de gran valor, pero al decidir primaba el criterio de los inquisidores. Después de reunidas las pruebas, el acusado era apresado y conducido a las cárceles secretas de la Inquisición, en las cuales se le solicitaba en forma reiterada que se arrepintiese y confesase el motivo de su detención. Asimismo, se le incomunicaba completamente, no se le permitía ningún tipo de visitas, ni siquiera de sus familiares más cercanos. A los detenidos se les proveía de una ración alimentaria anticuada, en la que se incluía carne, leche, frutas y vinos. Si el procesado tenía recursos económicos, se le deducía el valor de sus alimentos de sus bienes, los cuales eran secuestrados. En caso contrario, su costo era asumido por el tribunal. Se exigía al reo guardar total reserva de los hechos sucedidos durante su permanencia en las instalaciones inquisitoriales. Su habitual aislamiento solo era interrumpido por los funcionarios del tribunal, quienes cada cierto tiempo lo visitaban para persuadirlo a confesar sus culpas. El motivo de la insistencia en la confesión voluntaria se originaba en que el tribunal no buscaba la sanción del hereje, sino su salvación. Para ello era fundamental el arrepentimiento del procesado, lo que se manifestaría en su predisposición a confesar los hechos que habían dado origen al proceso.
En los casos en que los reos se autoinculpaban, las sanciones solían ser benignas. En la mayoría de dichos casos, las acciones culminarían en el pago de alguna multa o en escuchar, vestido de penitente, misa en la iglesia mayor, en realizar peregrinaciones, rezar algunas oraciones, etc. Si existían pruebas, entre ellas 3 testigos por lo menos, pero el reo no reconocía las faltas que se le atribuían o si había cometido perjurio en sus declaraciones, después de haber utilizado sin resultado todos los mecanismos posibles para obtener su confesión, previas advertencias del caso, se le podía aplicar tormento en conformidad con los procedimientos de los tribunales civiles de la época. Todas estas cosas, los juicios no tenían una duración determinada. Las personas quedaban incomunicadas y a expensas de lo que quisieran hacer con ellas. Era muy triste esa condición. ¿Cuántos fueron acusados con mentiras? ¿Cuántos fueron acusados falsamente? Solo Dios lo sabe. Pero todas estas personas murieron o entregaron sus vidas por no rendirse ante las 2 cuestiones, la parte religiosa y la parte política. Estaban en este momento de la Inquisición. Entre los instrumentos de tortura utilizados por la Inquisición, los principales fueron la garrucha. Consistía en sujetar al reo con los brazos en la espalda mediante una soga movida por una garrucha y subirlo lentamente. Cuando se encontraba a determinada altura, se le soltaba de manera brusca, deteniéndolo abruptamente antes de que tocase el piso. El dolor producido en ese momento era mucho mayor que el originado por la subida. El otro instrumento, el potro, colocaban al preso sobre una mesa, amarrándole sus extremidades con sogas unidas a una rueda. Esta, al ser girada poco a poco, las iba estirando en sentido contrario, causando un terrible dolor. En la época era el instrumento de tortura más empleado en el mundo. El castigo del agua. Estando el procesado totalmente inmovilizado sobre una mesa de madera, le colocaban una toca o un trapo en la boca, deslizándolos hasta la garganta. Luego el verdugo procedía a echar agua lentamente, produciendo al preso la sensación de ahogo. La persona que utilizaba estos instrumentos de tortura era el verdugo, trabajador rentado del tribunal. En numerosas ocasiones se usaba al mismo verdugo de los tribunales civiles. Solo podían ingresar a la cámara de tormentos, además del verdugo, los inquisidores, los alguaciles, el notario, el médico y el procesado. Al contrario de lo que generalmente se cree, la Inquisición no inventó la tortura como parte del procedimiento jurídico, ni tampoco era el único tribunal que la utilizaba. Su uso era genérico a todos los tribunales de la época. Al respecto, podemos sostener que era más benigna en su empleo que los tribunales civiles, porque a diferencia de aquellos, solo en casos excepcionales la autorizaba. El tiempo de duración máxima del tormento era 1 hora y cuarto. Estaba prohibido producir derramamiento de sangre o la mutilación de algún miembro, y el médico junto con los propios inquisidores, para evitar abusos de los verdugos, supervisaban la aplicación. En España, esto fue muy tremendo. Estamos entonces mirando que el tiempo que se da la Inquisición en España es prácticamente previo al descubrimiento de América. Y recordemos que una de las causas de la Inquisición en España fue precisamente los judíos. Al ser expulsados, tenían que buscar dónde estar. Tenemos que compartir muchas cosas sobre esa situación de los judíos, porque el pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución. La Iglesia de Cristo también. Pero los judíos han sido atacados de muchas maneras, acusados de todo lo malo en el mundo. Han sido odiados por muchos pueblos. Y como mirábamos, los habían expulsado ya de Inglaterra, de Alemania, de Italia, y ahora España también se une a esta situación. La Inquisición fue variando, fue cambiando, porque se involucraron muchos intereses. Y habían muchas situaciones que provocaron que los inquisidores o el Santo Oficio de la Inquisición adquiriera
a través de la acusación de estas personas, adquiriera propiedades, adquiriera las riquezas, porque recordemos que a ellos les serán confiscadas. En este caso, cuando fueron acusados los judíos, imagínense todos ellos que eran propietarios, tenían tenían un fuerte económico en España, y al ser expulsados pierden muchas de sus riquezas. Todo esto ocasionado ¿por qué? Por el antisemitismo y por el anhelo de la iglesia supuestamente de convertir a todos a la fe católica, no al cristianismo, sino a la fe católica, porque la fe católica es muy diferente al cristianismo verdadero. Si bien es cierto, tenemos la verdad que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia Católica tiene prácticas antibíblicas y tiene fundamentos que no son los que Dios dice en su palabra y sobre los cuales nosotros debemos tener cuidado. Dios en su palabra nos advierte una y otra vez. En las bienaventuranzas, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en estas bienaventuranzas hay también como una advertencia, ¿cierto? O el Señor avisándonos más bien de las cosas que van a suceder. La palabra dice que así persiguieron a quienes, a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces debemos gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, no tanto, bueno, nosotros tenemos un galardón, pero está hablando de aquellos que han sufrido por causa del evangelio, por causa de la fe en Cristo, todos los que han sufrido de alguna manera por predicar la palabra. La bendición y la bienaventuranza para ellos es muy grande. La Inquisición entonces viene a ser un instrumento fuerte, terrible, de maldad y de hacer que la gente se vuelva a la fe católica. No importa el cómo, que se vuelvan a la fe católica. Casi que como los mismos musulmanes, no importa cómo, pero que todos crean en Alá y todos sigan la doctrina de Mahoma. Y esto por la violencia nunca va a dar el resultado que Dios quiere, porque no es así. El reino de los cielos no se establece sobre bases de violencia, se basan en el amor al perdido. Y esta es una de las cosas que más vemos en las personas que sufren persecución, que son cristianas. Muchas desarrollan un amor, no un amor malo, malintencionado, sino un amor misericordioso. Por eso es que los torturan. Muchas oran aún mientras les torturan, están clamando por sus torturadores, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios, que ellos oigan el evangelio, que ellos reconozcan a Cristo, porque ese es el fin de la iglesia, llevar a los pecadores a la conversión por medio de nuestro Señor Jesucristo, que los pecadores se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo. Pero como vemos acá, el oficio solo quería que la gente abrazara la fe católica sin pensar en Cristo. Y es más, miremos que antes la Inquisición causa la muerte y la tortura de muchos cristianos que están en contra de las prácticas de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a dejar en este día hasta acá y continuaremos con nuestro tema sobre la Inquisición hispanoamericana y las causas de la extensión de la Inquisición en las Indias occidentales, cómo la Inquisición fue avanzando y lamentablemente, como dije ahorita, en nuestro país tenemos en La Popa, en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, un lugar donde están los instrumentos de tortura usados durante la Inquisición aquí en Colombia. Entonces, no es un tema que está solamente en España, sino que llegó aquí a América y vamos a estar mirando todas estas cosas que nos dan información. Recordemos que Dios nos lo advierte y por eso debemos aferrarnos a su palabra y creer cada día en su palabra. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque es un tiempo maravilloso. Te damos gracias por poder estudiar, por poder aprender. Y pedimos que en esta noche, Señor, nos des sabiduría y que nosotros meditemos en lo que hemos visto y en lo que hemos aprendido. Que analicemos, Señor, la vida cristiana que nos has permitido tener. Una vida agradable, Señor, una vida cristiana suave, pero que son muchos los que en el mundo han sufrido por causa de la palabra. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar y a reconocer a estos hombres y mujeres que dieron su vida por ti. Y a cada día, Señor, prepararnos para vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Continuaremos en nuestra próxima clase, con este tema tan interesante. Feliz noche para todos.